Y vamos a comenzar diciendo que Dios sigue siendo soberano. Dios siempre va a ser soberano sobre todas las cosas, y Él hace lo que Él quiere y no le podemos decir nada. Y lo que vamos a mirar a continuación va a ser algo injusto, tal vez ya viéndolo desde un punto de vista, porque Dios selecciona a una familia exclusivamente para un propósito y nada más. Ya vamos a mirar, porque podemos decir, ¿cómo es posible que esto pase? Pues sí, porque Dios va a usar, y lo debo de mencionar, va a usar los tiempos perfectos, va a usar personas y familias para llevar a cabo su propósito redentor. Eso lo hemos venido diciendo y creemos que hoy vamos a mirar una prueba de hecho. Así que así como usted está, oremos para que el Señor nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, noche, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa. Ya te cantamos, Señor, pudimos expresar junto con la música, adoración y alabanza, porque tú la mereces. Preparamos nuestro corazón, Señor, y queremos entender, Señor, esto que está aquí en tu palabra, para que nosotros la atesoremos y la pongamos en práctica. Gracias porque eres fiel, Jesús. Amén y amén. Excelente, entonces vamos a mencionar que Juan el Bautista nació con un propósito bien definido. Juan el Bautista, ustedes han leído de él, ¿verdad? Todos saben quién es. No es Juan el apóstol, ¿verdad? Juan el apóstol es el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió las tres cartas de Juan y el que escribe Apocalipsis, el que Dios usó más bien para escribir. Pero este Juan Bautista es otro. Él nació con un propósito definido. Y hay un versículo clave que vamos a usar, y si usted lo busca en Juan 3, versículo 30, dice nada más esto, mire, y es algo que nosotros lo vamos ahorita a analizar bien, a estudiar bien. Juan 3:30 dice, ¿cómo dice? Es necesario, a ver, ¿todavía no lo encuentran? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esto es lo que dice Juan, refiriéndose ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Obviamente ya pasaron muchas cosas para cuando Él dice esta expresión, pero lo que estamos aquí entendiendo ahorita, hermanos, es que Dios es tan sabio y tan perfecto que Él tiene este poder para seleccionar personas y familias. Vamos a mirar a través de Juan el Bautista cómo es que el plan de Dios se lleva a cabo, porque Dios tiene un propósito celestial y nosotros realmente también estamos involucrados en ese plan de Dios, y es por eso que cada uno de nosotros tiene un propósito bien definido de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Vamos a ver entonces primero quién era Juan el Bautista, así rapidito. Sus padres eran de la tribu de Leví. Sus padres eran de la tribu de Leví. Dice en Lucas 1:5, vamos a estar básicamente en todo Lucas 1, pero dice aquí en el 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Entonces, un sacerdote era un levita de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón. Aarón es otro de la tribu de Leví, y ella se llamaba Elizabeth. Entonces ambos eran levitas, activos. Zacarías estaba activo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vamos a mirar más adelante que él estaba sirviendo en el templo. Hermanos, ambos eran de un testimonio impecable. Crecieron, ¿verdad?, en la familia de Leví, sirviendo a Dios, y obviamente se casaron y quisieron tener familia, pero no tuvieron. Dice la Biblia en el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que eran personas de integridad, ambos. Y no solamente por algunos años, pero toda su vida sirviendo a Dios. Pero el problema en el versículo 7 dice, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. ¿Y qué eran ya, hermano? Ambos eran ancianos. Cuando aquí dice claramente edad avanzada, es que eran ancianos. No sé si de la tercera o cuarta o quinta edad, pero eran de edad avanzada. Quiere decir que no tenían hijo. Entonces, hermano, lo que me da a entender a mí aquí es que Dios así lo dispuso. ¿Para qué? Para que en su momento los pudiera usar para un propósito bien definido. Acuérdense bien, son los padres de Juan. No tienen hijo, pero sin embargo ya en la vejez Dios empieza como lo mencionaba el domingo, empieza ya a hacer funcionar su plan en la tierra y dice, creo que ya es hora de que empiece a mover aquí todas las familias y para que se dé esto de que viene mi hijo a nacer. ¿Qué hace entonces? Lo que hace es que Zacarías en una ocasión que va como siempre a llevar el incienso, a ofrecer incienso en el templo, como siempre lo hacía, dice en Lucas, si me sigue en su Biblia, en el versículo 8 y 9, que ese día iba a ser algo diferente. Dice que aconteció que él estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Él, hermanos, estaba entrando como lo solía hacer constantemente. Así lo dice en Éxodo 30. En Éxodo 30 era una práctica como referencia que Aarón quemara ese incienso aromático. Fíjese bien, dice que cada mañana, dice, cuando lo aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Quiere decir que los sacerdotes lo hacían 2 veces en el día, en la mañana y en la noche. La Biblia no dice en este caso si Zacarías entró en la mañana a ofrecer incienso o en la noche, pero él entró. Aquí viene ya lo interesante. Zacarías tiene un encuentro con un ángel cuando él está allí. Cuando él está allí, tiene ese encuentro. Si usted mira en una fotografía en el tabernáculo, se da cuenta que el lugar santísimo donde está el arca lo divide un velo, y de este lado, que es el lugar santo, es donde estaba precisamente este incensario, ¿verdad? Así que él estaba allí cuando se le aparece este ángel, y Zacarías dialoga con el ángel Gabriel respecto a lo que iba a acontecer. ¿Y qué le dice en Lucas 1 del 11 al 13? ¿Qué le dice? A ver, ayúdeme. Aleluya. No temas, le dice el ángel a Zacarías. Mire, dice, tu oración ha sido escuchada. Quiere decir que ya el anciano todavía oraba por un hijo. Yo no sé cómo le iban a hacer, pero él seguía orando, Señor, dame ese hijo, dame ese hijo. Y el ángel le dice, ¿sabes qué? Ya no tengas temor porque tu oración ha sido contestada. Tendrás un hijo y le vas a llamar Juan. Usted se da cuenta que estas palabras que utiliza este ángel Gabriel, son las mismas palabras que utilizó cuando se le apareció a José, ¿verdad? A José también fue el mismo ángel
Y en este caso se le apareció a José. Acuérdense que José quería dejar a María porque obviamente se dio cuenta que ella estaba embarazada y la quiso dejar. Entonces allí en Mateo dice, Mateo 1:20, dice, pensando él en esto, dice que se le apareció un ángel en sueños y le dijo: José, mire, quiero traer esto a referencia porque utiliza las mismas palabras, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, como es el mismo ángel, trae el mismo mensaje de que no tengan temor, pero de una vez les está diciendo tanto a Zacarías que su hijo se iba a llamar Juan y a José que su hijo se iba a llamar Jesús. Hay un significado grande, obviamente, y un propósito en cada uno de ellos. Hermanos, lo que vamos a mirar aquí en adelante es que en esta similitud, en ambos encuentros que tuvo este ángel Gabriel para anunciar tanto a Juan y a Jesús, fue algo que para nosotros podemos ver que Dios tiene un plan para que sepan lo que va a pasar. Aquí el problema, o más bien la diferencia, es que Elizabeth queda embarazada sin previo aviso. Ella no sabía. Usted que lee la Biblia se puede dar cuenta que María supo, porque el ángel se le apareció antes, ¿verdad? Y le dijo: no temas, María, porque vas a concebir. Pero a Elizabeth nadie le dijo nada. Quien supo fue su esposo Zacarías. Entonces imagínense cómo se puso ella cuando empezó a sentir, ¿verdad?, esos mareos, empezó a sentirse un poquito rara, de nunca haber sentido nada en su vejez, empieza a experimentar algo diferente. Y lo que está pasando aquí es que este ángel le dijo a Zacarías, pero no le dijo a ella. Ahora, quiero solamente compartir esto con usted, porque Elizabeth se queda, después de que ya concibió, se queda en casa sin salir por 5 meses. Obviamente, en esos 5 meses, ¿verdad?, como lo dice el versículo 24, que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses. Ahora, ¿cuál pudo haber sido la rutina de ella, hermanos? A ver, pónganse a pensar un poquito. Díganme ustedes, ¿qué pudo estar haciendo ella en los primeros 5 meses de embarazo, ya de edad avanzada la señora, y con esos síntomas? Imagínense nada más. Es algo tremendo. A Sara le pasó lo mismo, no se preocupe. Lo mismo le pasó a Raquel y a Rebeca y a quién más, a Ana, ¿verdad? Les pasó lo mismo. Empezaron a experimentar el poder de Dios en sus vidas. Hermanos, esto nada más es algo que quiero traer para que pongamos un poquito de atención en cómo Dios utiliza los tiempos y las personas para hacer su voluntad. Vamos al nacimiento de Juan, ahora sí, porque el nacimiento de Juan fue con un propósito. ¿Qué significa Juan, hermanos? ¿Qué significa Juan? Juan, ¿sabes qué significa tu nombre, hermano? ¿No? Bueno, obviamente tiene un significado bíblico y es un nombre de origen hebreo que significa Dios es bondadoso o misericordioso, ¿verdad? Y proviene de una palabra hebrea que es Yohanan, que es Juan. ¿Por qué le puso Juan si no había nadie que se llamaba Juan en la familia? Eso es lo que le dicen, ¿verdad?, a él. Pues es algo interesante. Ya vamos a ver por qué. Pero en este caso, cuando nace Juan, el mismo Zacarías, allí en Lucas, si se va al versículo 76 y 77,
El mismo Zacarías profetiza de su hijo y miren lo que dice de su propio hijo. Y dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Allí está. Para eso es que Él venía. ¿Quién se lo decía todo esto a ellos? Nadie se los decía. Todo esto se los revelaba el Señor. Él estaba profetizando de lo que iba a hacer Juan. Ahora, hermanos, Juan obviamente crece, ¿verdad? Llega a la adolescencia, a la juventud, pero él no vive ni va a la ciudad de Jerusalén. Él se queda siempre en aquellas regiones montañosas, en el desierto. La única vez que lo llevaron a Jerusalén fue al 8º día cuando él nació. Fue cuando lo circuncidaron. Acuérdense que usualmente a los niños les ponían el nombre a los 8 días. No es que los bautizaban, los circuncidaban y entonces allí era cuando les ponían el nombre. Por esa razón lo llevaron, pero ya él después, él ya crece. Dice el versículo 80 que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su manifestación a Israel. Quiere decir que él era un ermitaño. ¿Saben qué es ermitaños? Alguien que por allá vive en el cerro. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que él comía lo que se encontraba. Langostas, miel silvestre, y se cubría ¿con qué? Con pieles de animales. Entonces era alguien que estaba allá, vivía en una vida salvaje, pero sin embargo tenía el Espíritu de Dios en él. Porque en su momento cuando él baja, ahorita vamos a mirar eso, y digo todo esto porque el propósito es que entendamos cómo es que Dios utiliza a las personas para su propósito. Eso es lo que quiero llegar al final del asunto. Bueno, Juan habitó entonces toda su vida en las montañas y en el desierto. Y su manera de vestir era ¿qué? Muy peculiar, era muy única. Dice la Biblia, allí precisamente leemos en Mateo 3:4, dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Ya lo habíamos mencionado. Ahora, llegó el momento, hermanos, llegó el momento en que él tenía que presentarse para comenzar su ministerio. Dice Lucas 3:15 al 16. Como el pueblo estaba en expectativa, cuando él bajó al pueblo, preguntándose todos en sus corazones si acaso él sería Juan, si Juan sería el Cristo. Y Juan les respondía diciendo a todos: yo a la verdad los voy a bautizar en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La historia de Juan, hermanos, va tomando sentido. Él nace, y estoy brincando muchos detalles como por ejemplo cuando llegó María a visitarla. ¿Se recuerdan? Que ella ya tenía 6 meses, llegó a visitarla y el baby se brincó de alegría al mirarla. Ahora, Juan nació desde un principio con este propósito. El otro día estaba platicando, antier, estaba platicando con unas personas, y ellos ya eran mayores, y él dice que ha tenido diabetes. Me dice este hermano que ha tenido diabetes por muchos años, y sin embargo Dios todavía lo tiene ahí con vida. Y yo le dije de otra persona que conozco que tiene más de 20 años recibiendo diálisis, y ahí anda y danza en la iglesia y muy contenta. Y entonces dice: Dios se va a llevar a quien Él se quiere llevar cuando Él quiere. Le dije: exactamente. Le
Dije, hay jóvenes y hay personas saludables que se van antes. Y sin embargo hay personas que aún ya mayores de edad y con algunas enfermedades ya bien crónicas, allí están. Es porque hay un propósito. Y entonces les digo esto, les digo, mire, ¿ustedes se acuerdan de Elizabeth y de Zacarías? Sí, pues a Dios le plació que llegaran a una edad avanzada para poder de allí que naciera de ellos el que iba a venir a presentar o a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. A Él le plació hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta utilizar a quien Él quiere. Y yo mencioné al principio que lo triste de esto es que Juan, cuando él desciende a Jerusalén y empieza a hablarle a la gente, arrepiéntanse. Y les decía, ¿cómo? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse. Les hablaba pero con ganas. Entonces él venía y con poder y bautizaba. Entonces, obviamente, ¿qué edad tenía más o menos él? Unos 30 años, digamos unos 30 años. ¿Por qué me baso en esto? Porque cuando aparece Jesús, después de él, acuérdense que Jesús es solamente 6 meses menor que Juan, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor, es 6 meses menor que Juan. Entonces, Juan aparece a los 30 años y más o menos 6 meses después viene nuestro Señor Jesucristo a ser bautizado y a iniciar su ministerio. Entonces allí es en donde Juan empieza a bautizar y allá andaba Jesús también, lo bautiza y siguen juntos Juan con sus discípulos, Jesús con sus discípulos y llega el momento en que Juan confronta al emperador de ese tiempo, que era ¿quién? Herodes. Y lo confronta y le dice, hey, tú estás quitándole la esposa a tu hermano. Así le dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenía un hermano llamado Felipe? Y la esposa de Felipe era Herodías. Y él estaba con Herodías. Entonces, Juan reprendió a Herodes. Ya que estaba adulterando con la esposa de su hermano llamado Felipe, y esto provocó que lo metieran a la cárcel. Obviamente Juan, él no tenía ningún temor, él sabía a lo que venía. Ahora, dice Marcos 6:18 que Juan, esto le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y se lo decía en su cara a Herodes. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Pues él lo encarceló. Pero el problema aquí viene, el problema mayor. Hubo una fiesta que hizo Herodes y en esa fiesta la hija de Herodías bailó y Herodes, ya entrado en licor, le pareció, ¿verdad?, poderla premiar y le dice, ¿qué quieres que yo te dé? Y esta muchacha va y le dice a esta mujer, a su mamá, que le pedía. ¿Y qué cree que le pidió? Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una charola. ¿Por qué? Porque también a ella le incomodaba que Juan les estuviera diciendo que estaban haciendo mal. Entonces, allí el pobre Juan es decapitado. Cuando los discípulos se dan cuenta de eso, fueron y recogieron el cuerpo para poderlo sepultar. Así dice la Biblia. Hermanos, ¿por qué estoy mencionando todo esto? ¿Qué tiene que ver con todo lo que vamos a mirar? Bueno, que Juan nació de 2 ancianos, creció en el cerro. Dios le dijo, yo te voy a usar con el espíritu de Elías y vas a venir y vas a preparar el terreno para el Mesías. Venía con un propósito claro. No usó Dios a 2 jóvenes, usó a 2 viejos para que de ahí naciera Juan. Juan empieza su ministerio, hermanos,
Un año posiblemente duró con vida este hombre. Un año. El único hijo de ellos. ¿Estarían ellos todavía vivos? No lo sé. Pero ellos de edad avanzada, y este hijo único murió a los 31 años tal vez, joven. ¿Por qué? Lo mataron. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Quiere decir que Dios va a usar lo que él tenga que usar para llevar a cabo su voluntad. Dios usa personas que va a usar específicamente para algo, y esas personas puede ser que después ya no hagan nada más, pero Dios las usó para lo que él quiso. Juan murió decapitado, y sí, fue muy doloroso todo, pero él hizo lo que tenía que hacer. Entonces Jesús continúa su ministerio, pero vino y preparó el terreno, como decía, ¿verdad? Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Quiero llegar al punto, hermanos, de que nosotros también debemos de darnos cuenta de esto. Porque Juan, desde que fue concebido hasta su muerte, estamos mirando ahí que la soberanía y la providencia de Dios allí estuvo. Acuérdense que la providencia de Dios, ¿qué es? Que Él va a tomar el control de las cosas, y aunque tomen otro rumbo, Él vuelve a acomodarlas para poder llevar a cabo su propósito y su voluntad. Eso es la providencia de Dios. Entonces, diríamos, Juan, tanto que lo esperaron, ¿verdad? Y para que muriera tan rápido. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso usar nada más por ese corto tiempo, pero hizo mucho. Entonces Dios siempre va a llevar a cabo lo que se propone. Hermanos, aunque las cosas lleven otro rumbo, Él hace cosas extraordinarias. Jesús venía 6 meses después de Juan para poder iniciar su ministerio, ¿verdad? El ministerio en la tierra que Él tenía. Y ese ministerio a Él le duró, ¿cuánto? 3 años. 3 años. Dice la Biblia aquí en Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Así dice, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, también Jesucristo, hermanos, así como fue anunciado de una virgen, acordémonos que el domingo mencioné que eso fue la señal, ¿verdad? Que iba a nacer de una virgen. Jesucristo nace, crece, a los 30 años comienza su ministerio, y por 3 años hace todo lo que nosotros leemos en los evangelios. Empieza a hacer milagros, empieza a hacer sanidades, empieza a hacer muestra de que es Dios. Y vemos que después lo crucifican, y lo vemos resucitando, y lo vemos ascendiendo al cielo. Y hermanos, todo eso aconteció en 3 años. Quiere decir que Juan muere joven, Jesús también muere joven, pero ambos hicieron el propósito por el cual vinieron. Juan a preparar el terreno para Jesús, y Jesús a llevar a cabo la redención del ser humano. El poder reconciliar al ser humano con Dios. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces vemos que era importante que Dios utilizara a estas personas. A ver, vamos a hacernos un par de preguntas ya para ir a la conclusión. ¿Cuántos años nos permitirá vivir Dios, hermano? ¿Cuántos años quiere usted? A ver, pida. Ahorita puede pedir. Si así nos duelen los huesos, ahora en 10 años más. ¿Sabe qué, hermano? Si usted está vivo, así se lo digo, así de fácil, es porque Dios tiene un propósito todavía en usted. Si no, ya se lo hubiera llevado. ¿Sí? Yo es lo que le digo a los hermanos de mayor edad. Que ay, que me duele aquí, que me duele acá. Es más, que no le duele. Le digo, ¿sabe qué? Si Dios todavía lo tiene con vida o la tiene con vida, es porque todavía hay un propósito que tiene para usted. Y Él va a escoger el día en que ya va a terminar. Así de sencillo.
Eso es lo que lo queremos entender con esto. Dios nos usa a todos para algo. Dice la Biblia que todas las cosas ayudan para bien de aquellos a quienes con un propósito son llamados. Entonces, hermano, créamelo, si usted tiene 30 años, 40, 50, usted podrá decir al Señor, dame tantos años, pero más bien, Señor, usted dígale así al Señor, Señor, dame los años que tú quieras, pero permíteme terminar el propósito por el cual tú me diste vida. Juan se fue satisfecho de haber logrado eso, y él nada más, básicamente, en un ministerio duró 1 año. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Sientes que has hecho aquello por lo cual fuiste llamado? ¿Ya lo lograste? ¿Ya hiciste lo que tenías que haber hecho? No, porque todavía estás vivo. Todavía estás vivo, quiere decir que todavía no has terminado. Hay más que hacer, hay más que dar, hay más todavía que enseñar, hay más todavía que influenciar, hay más. Usted dirá, pues ¿a quién? Ya no tengo hijos, tienes nietos, o tienes vecinos, o tienes amigos, o lo que sea, pero algo Dios todavía quiere hacer en tu vida. Quiero concluir con esto entonces. Una pareja de ancianos, hermano, procrea un hijo. Este hijo comienza a hacer el trabajo que Dios le asignó, el cual era preparar el lugar para el ministerio de Jesús, el Mesías. Y al poco tiempo le quitan la vida. ¿Qué dice en el Evangelio de Juan? Es que es necesario que Jesús siga adelante y que yo vaya disminuyendo a nada. Él estaba consciente, hermanos, que solamente venía a preparar el lugar, que él no iba a ser reconocido, él no iba a ser alguien grande, aunque Jesús le dijo a sus discípulos que no hay un profeta más grande como Juan en el reino de los cielos. Es un privilegio el de Juan, cuando él dijo, es que es necesario que él crezca, que él siga adelante, y que mengue quiere decir que vaya disminuyendo, ¿verdad? Que se vaya apagando. Menguar es hacer que algo sea menor en cantidad, o en tamaño, o en intensidad, o en importancia. Entonces Juan le daba todo el crédito y todo el honor a Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús le correspondía. Él dice, no, yo solamente vine a hacer mi trabajo. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo estamos mirando que Juan el Bautista no fue cualquier persona. Juan fue escogido por Dios para llevar a cabo un trabajo. Así que este trabajo lo hizo a la perfección. Lo hizo a la perfección. Juan cumplió su propósito. Jesús cumplió su propósito. Y si tenemos vida, es porque todavía no hemos terminado nuestro propósito aquí en la tierra. Pero debemos de decir lo mismo. No a mí, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. No a mí. Nosotros no somos más que instrumentos, que el día que Él diga se acabó tu tiempo aquí, nos vamos. Nos vamos. Es por eso que debemos de entender esto, que todo lo que nosotros estamos haciendo aquí es cumpliendo un propósito por el cual Dios nos llamó. Amén. Así que ya con esto en mente, hermanos, lo que vamos a mirar en los siguientes 2 servicios más es ver ahora sí cómo nuestro Señor Jesucristo viene y toma su lugar como rey, ¿verdad? Porque obviamente Él nace y crece. Él nace y crece, pero vamos a ver qué es el propósito de Él al nacer. Y eso es lo que vamos a estar mirando antes de que termine el año. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie entonces. Terminamos con esto. Vamos a hacer una oración. Porque lo que nosotros estamos mirando aquí es que este Juan fue grande delante de Dios
Y él iba con el poder y el espíritu, ¿verdad?, que Dios le había dado. Entonces, él no tenía temor, y nosotros vamos a enfrentar sin temor también cualquier adversidad, porque Dios nos ha llamado para algo y Dios quiere que terminemos la obra que un día comenzamos, así como Él la quiere terminar en nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Señor, hemos mirado cómo tu palabra cobra vida, Señor, y nos abre los ojos a los propósitos que tú tienes, Señor. A veces leemos solamente como historia tu palabra, pero estamos haciendo a un lado, Señor, realmente que tú no haces nada por hacerlo. No es a la ligera, Señor. Tú tienes siempre algo en mente que hacer. Hoy hemos mirado, Señor, que el propósito de nuestra vida, mientras estamos aquí en la tierra, queremos llevarlo a cabo, Señor. Úsanos, ayúdanos a entender qué hacer y qué no hacer, Señor, pero que lleguemos al final de nuestros días con la satisfacción de haberlo logrado. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de conocerte a ti, Señor Jesús, y por darnos la oportunidad de disfrutar de tantas bendiciones que tú nos tienes. En Cristo Jesús te damos la gloria, Señor. Amén y amén.